¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Abraham Salcido y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que creo muchos fotógrafos utilizamos pues en la actualidad, que es el tema de separación de frecuencias. O sea, un tema que utilizamos mucho los fotógrafos, les digo, pero también creo que es un tema que muchos desconocemos como el porqué de separación de frecuencias, cómo funciona y cómo se utiliza correctamente. O cómo sacarle como el mayor provecho a esta onda de separación de frecuencias, que si se sabe utilizar cambia las imágenes por completo. Entonces creo que una de las partes o un error muy común entre los fotógrafos que utilizan no solo separación de frecuencias, sino varias técnicas, es que no conocen cómo funciona y cómo funciona, pero también la teoría atrás de esta técnica, ya sea separación de frecuencias, Dodge and Burn, que también si quieren ver como un tema, o el tema de Dodge and Burn, que va muy como de la mano de separación de frecuencias, escríbanme en los comentarios y lo hacemos, que es un tema que también le da otro punch y otro nivel a la imagen. Entonces justo eso, creo que a lo mejor sabemos cuál es la técnica, cómo se hace, pero cuando nos encontramos con a lo mejor un topecito en alguna foto que hicimos, ¿por qué no se ve tan padre? ¿O por qué no la puedo editar? No sé, ese pedazo, así nos quedamos ¿por qué? Y creo eso, porque no la entendemos desde raíz, no entendemos o no sabemos la teoría. Entonces, justamente vamos a hablar en este video sobre este tema. Separación de frecuencias es, tal cual como, por ejemplo, cuando se graba una canción en el estudio o en algún estudio, ¿cómo se graba? Se empieza a lo mejor por la voz, y de la voz salen ciertas ondas sinusoidales del cantante. Después se graba la guitarra y salen ciertas ondas sinusoidales de la guitarra, que obviamente tienen que hacer un match con la voz. Después se graba la batería, que obviamente también crea ciertas ondas sinusoidales que van haciendo un match o un ritmo con los otros instrumentos, y cuando se junta todo esto pues sale como una canción. Tal cual es esto como separación de frecuencias. Nada más que digamos que en separación de frecuencias, y normalmente se hacen dos frecuencias, alta y baja. Entonces digamos que en lugar, este va a ser como en foto, esta va a ser nuestra alta y esta va a ser nuestra baja. Vamos a omitir esta. Y en lugar obviamente de crear nosotros una canción, vamos a tener como nuestra foto. Muy grande. Nuestra foto. Va a ser nuestra foto original, digamos que esta. Entonces se puede decir que esta foto, que es nuestra foto original, está compuesta de varias ondas sinusoidales, pero nosotros vamos a desfragmentar nada más una baja y una alta, para cuando juntemos estas dos frecuencias nos dé como resultado nuestra imagen original. Obviamente podemos desfragmentar nuestra imagen en las frecuencias que nosotros queramos, pero para usos como prácticos normalmente se desfragmenta en dos, en alta y en baja. La alta siempre va a contener pues detalles finos, todo lo que implica como textura, no sé, bigotes, ceja, pestañas, acné, granitos, líneas de expresión. Entonces todo eso lo va a contener la capa de alta frecuencia, y mi capa de baja frecuencia va a contener todo lo que dé volumen, teniendo en cuenta que lo que da volumen es la luz y la sombra, pues justamente va a tener eso, nada más luces, sombras y colores y tonos. Entonces también hay que tener muy en cuenta que como una técnica va a influir mucho en nuestro proceso de práctica diario. Esta es una técnica que literalmente la ocupo
24/7, no en todas mis fotos, y ahorita les voy a decir por qué, pero en muchísimas de mis fotos. Entonces, como toda, ¿cómo se dice? Como toda técnica, pues hay que estar como constantemente practicando y nosotros encontrando como la mejor manera que se adapte a trabajar pues nosotros. Yo trabajo con una tableta, entonces pues también mi proceso es como muy rápido o más rápido que cuando no la tenía. Que si quieren que les hable un poco de qué onda con las tabletas y cómo se facilita el proceso, pues también escríbanme en los comentarios y hacemos un video también de eso. Entonces creo que ya teniendo un poco en cuenta de qué es separación de frecuencias, vamos a empezar a cómo se hace o cómo se desfragmenta la imagen para conseguir una alta y una baja frecuencia. Lo que hacemos es duplicar mi imagen, teniendo en cuenta que siempre nuestra capa a fondo nunca la vamos a tocar, que siempre va a ser como nuestro punto de referencia y nuestro original, para tener como un parámetro de qué hemos y qué no hemos hecho. Entonces vamos a ir nombrando nuestras capas para tener siempre como un orden. En este video nada más vamos a ver separación de frecuencias, pero cuando hacemos como una edición ya muy minuciosa podemos tener como 30, 50 capas y es muy fácil perdernos. Entonces si las nombramos nos va a ayudar como muchísimo a el trabajo sea un poquito más fácil. Entonces a nuestra capa de hasta abajo vamos a ponerle baja frecuencia, y esta que iba a contener todos nuestros tonos o colores. Entonces yo voy a poner a lo mejor colores, y a nuestra capa de arriba la voy a nombrar alta frecuencia, que va a contener toda nuestra textura, que son pelitos, granitos, acné, líneas de expresión, pestañas, cejas, no sé, textura de ropa, etcétera. También hay que tener muy en cuenta que esta técnica se ocupa mucho para retratos, pero no solo es como ocuparla en retratos, o sea, se puede ocupar literal en paisaje, en fotografía de producto, también la he utilizado muchísimo. Entonces, o sea, no hay como que encasillarnos en que es una técnica de separación de frecuencias para fotografía de retrato o fotografía de moda, sino se puede adaptar a cualquier tipo de fotografía. Entonces, las nombramos. Normalmente me gusta meterlas en un grupo y llamarle separación OSF, más fácil, y le voy a poner un color nada más como para que, o sea, lo que les digo, tener como un poquito más de orden por si tengo otro grupo, por ejemplo Dodge and Burn, a ese ponerle color azul, y ya a lo mejor por vista saber dónde está el rojo y saber que separación de frecuencias azul y es Dodge and Burn, que también es un tema como muy controversial, que pasa justamente lo mismo que creo en este tema. Muchos lo ocupamos, pero a lo mejor no sabemos como la teoría, y justamente a la hora de llevarlo a la práctica, si no sabes la teoría, muchas veces nos atoramos. Entonces las metemos en un grupo, escondemos el ojito de alta frecuencia y nos vamos a la capa de baja frecuencia, nos venimos a filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Ya que habíamos dicho que la capa de baja frecuencia va a contener todos nuestros colores, justamente vamos a hacer eso con este filtro. Si dijimos que va a contener puros colores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues quitar la textura. Entonces, por ejemplo, muchas personas me preguntan como, oye, ¿y tú qué desenfoque gaussiano ocupas en tu separación de frecuencias? Y no es como que tengamos que ocupar un radio en específico para separación de frecuencias, porque cada foto va a ser diferente. Cada foto la tomamos con un número F diferente, con una cámara diferente, o sea, cada cámara tiene píxeles diferentes. A lo mejor una hago medio busto para arriba, otra es medio cuerpo, no sé, me explico. Entonces cada foto requiere un radio diferente, pero justamente creo ahí es uno de los primeros puntos en donde la gente se pierde. Muchas veces dicen, pues sí, hay que perder como toda la textura, a lo mejor aplico un 132 y ahí nada más hay colores. Y sí, pero creo el punto como justo, el punto exacto es justo eso, donde pierdas
la textura nada más te quede como manchas de color, pero sepas que, por ejemplo, aquí hay pestaña, que aquí hay ceja y que aquí hay pelillos, pero ya no se alcance a ver toda esa textura. Ese es el punto exacto que hay que ocupar para cada imagen. Entonces, por ejemplo, yo creo que en esta foto con un 20 o 18 es más que suficiente. Se va toda la textura que tengo, por ejemplo, de pestaña, ceja, pelitos que se meten al rostro, que están en el fondo. Pero si yo aplico el efecto, lo sigo viendo. O sea, sé en dónde están, pero ya no tengo todo el detalle. Y le doy OK. En este punto nuestra capa de baja frecuencia se puede decir que está separada correctamente. Entonces nos vamos a la capa de alta frecuencia, la activamos y nos venimos a imagen, aplicar imagen. Y justamente si estamos en la capa de alta frecuencia, decimos que los ajustes que hagamos aquí no los enlace a nuestra capa de abajo de baja frecuencia, que es la de color. ¿Esto para qué? Para que cuando juntemos alta frecuencia y baja frecuencia tengamos como resultado pues nuestra imagen original, que es nuestro origen, que es pues esta, literal nuestra capa fondo, o aquí va a tener el nombre de su archivo. Entonces, más o menos como para que entiendan un poquillo, es esto. O sea, está como por default en capa combinada, le damos baja frecuencia o color, que nos enlace los ajustes que hagamos como en nuestra capa de abajo, y cuando juntemos nos da resultado nuestra imagen original. Y el ajuste que sigue va a influir mucho en qué hayamos disparado o en qué estemos trabajando, en 8 bits de profundidad de color o 16 bits de profundidad de color. Es un poco complicado, creo, ahorita hablar sobre profundidad de color, ya que es un tema súper extenso, pero vamos a hacer un video sobre qué es bits, o qué, pues sí, qué es profundidad de color y qué nos conviene como trabajar. En este caso yo estoy trabajando con 8 bits de profundidad de color porque estoy grabando la pantalla y no quiero que mi compu explote, que si de por sí ya está como forzándose algo, pero estoy trabajando con 8 bits de profundidad de color, y justamente este es el paso que va a influir si estamos trabajando en 8 bits o 16 bits. Va a cambiar este paso que sigue. Entonces, para 8 bits de profundidad de color nos vamos a ir a modo de fusión, vamos a ponerlo en restar, vamos a poner escala 2, desplazamiento 128, opacidad 100, casilla invertida deseleccionada, y vamos a dar clic en OK. Después de esto, el modo de fusión ya de nuestra capa lo tenemos que cambiar a luz lineal. Si hacemos esto y, por ejemplo, si yo oculto el ojito de mi grupo de separación de frecuencias, lo activo, lo desactivo, lo activo, y vemos que nuestra imagen es la misma que nuestra capa fondo, si no hay cambios, eso significa que nuestro proceso de separación de frecuencia está como bien hecho, y ahora ya podemos empezar a trabajar como sobre nuestras frecuencias. Si hay una pequeña variación, ya sea de color, de nitidez o algo, significa que algún paso hicimos mal. Algún paso, ya sea el desenfoque gaussiano, a lo mejor aplicamos muchísimo, a lo mejor el modo de fusión está incorrecto, la parte de profundidad de color la hicimos mal. Si hay alguna variación, significa que un paso hicimos mal. Si nuestra imagen es exactamente igual a nuestra capa original, nuestro fondo, eso significa que está bien. Por ejemplo, voy a ocultar mi capa fondo. Si yo oculto mi capa de alta frecuencia, se ven nada más los colores. Si yo oculto mi capa de baja frecuencia y dejo la textura, no se ve color, nada más se ve una capa de textura. Cuando yo las junto, se crea o se combinan y da como resultado mi imagen como original. Entonces ya es momento, o ya podemos como trabajar sobre nuestras frecuencias. Si tuviéramos o estuviéramos trabajando con una imagen de 16 bits de profundidad de color, sería lo mismo. Bueno, vamos a hacerlo como aquí.
Este es igual alta frecuencia. Esta capa la voy a poner igual en luz lineal, pero me voy a venir a imagen, aplicar imagen. Igual voy a enlazar la capa a baja frecuencia color, pero voy a cambiar el modo de fusión. En lugar de restar, en añadir, en escala 2, en desplazamiento 0 y casilla invertir seleccionada. Esto es simplemente este algoritmo de Photoshop. Y damos clic en OK. Esto va a ser lo único que va a variar si estamos trabajando en 16 bits de profundidad de color. Damos OK. Y lo mismo, si nuestras capas o nuestro grupo no vemos ningún cambio, eso quiere decir que nuestras frecuencias están como pues bien hechas. Pero como estoy trabajando con 8 bits, voy a activar mi capa de alta frecuencia, voy a poner luz lineal, me voy a ir a imagen, aplicar imagen, baja frecuencia, restar, casilla invertir deseleccionada y es desplazamiento 128, perdón, escala 2 y doy OK. Y ya justamente este es el momento en el que podemos trabajar sobre nuestra capa o nuestras capas de separación de frecuencias, y para eso pues podemos trabajar con diferentes ajustes. Podemos trabajar por ejemplo con esta, que es el parche de corrector puntual, parche de corrector, el parche. También podemos trabajar, creo que por aquí hay otra, son como 4 herramientas con las que podemos trabajar, pero esto no es como tampoco nada como específico. Creo lo importante de estas herramientas es con cuál nos acomoda, justamente como lo que les decía al principio. Al ser una técnica tal cual, hay que ir experimentando y ver cuál se nos acomoda o con cuál nos acomodamos nosotros, o a lo mejor ver con cuál se nos acomoda más fácil trabajar, por ejemplo el pelo, y con qué otra herramienta se nos facilita, por ejemplo, trabajar granitos en la piel. Entonces esto no es como nada específico, pero sí como muchísima práctica. Entonces vamos a hacer un ejercicio como un poco rápido sobre alta frecuencia. Entonces, si estoy trabajando sobre textura, voy a arreglar los problemas de textura como granitos. Aquí se puede ver que, por ejemplo, estoy trabajando sobre todos los elementos que contienen detalle de textura, que son, por ejemplo, granitos, pequeños pelillos, que yo sé que son textura, y tratarlos de quitarlos, pues sí, de donde a lo mejor estorben a la vista. También digo, muchas veces, por ejemplo, estamos agarrando a lo mejor un pelito, tratamos de borrarlo y no se va, y decimos como que a lo mejor la herramienta está mal configurada o algo, pero justamente pasa cuando nos toma como un pelito, o sea, no nos los toma como alta frecuencia, sino nos los toma como baja frecuencia. Hay que recordar que nuestra imagen ahorita nada más tiene 2 frecuencias, o sea, toda la imagen está contenida en 2 frecuencias. Si estamos trabajando en una y no sale lo que queremos corregir, va a salir sí o sí en nuestra otra capa o en nuestra otra frecuencia. Entonces es como súper fácil, pues sí, literal, editarlo. Es un proceso tardado, ya que hay que editar en las 2 capas, no en una, pero es un proceso no destructivo, ya que nunca estamos trabajando como nuestra capa original. De hecho, por ejemplo, ahorita tengo desactivado el ojito de mi capa fondo, entonces es un proceso pues no destructivo,
va a ser muchísimo más natural a la vista, muchísimo más profesional, y pues van a obtener unos resultados muy buenos. Entonces, por ejemplo, no sé si aquí se alcanza a ver un poco, pero lo que he estado trabajando en alta frecuencia pues son puros detallitos. Por ejemplo, aquí a lo mejor quitaría esta pestañita, esta ceja, perdón, este pelito que se mete aquí, iría obviamente perfilando todos los detalles que no me agradan. Recordar que también hay detalle de este lado. Por ejemplo, si empezamos a quitar cabellito de por aquí, quizás. Pero si se fijan, también hay muchísimos como pelitos que están fuera de su lugar. Obviamente hay como ciertos trucos y ciertos tips pues no en separación de frecuencias, o sea, sí, pero por ejemplo para este tipo de problemas que a lo mejor tenemos como muchísimos pelitos fuera, o hay veces que por ejemplo hay muchísimos puntitos blancos en la nariz. Digo, aquí no hay muchísimos, es como lo normal, pero hay veces que hay como muchísimos puntitos blancos en las coyunturas de la nariz, y hay muchísimos, y hay como, digo, puede ser más difícil estar trabajando con el parche o pincel corrector puntual o el pincel corrector y estar quitando puntito por puntito, y hay como ciertos truquitos en donde los podemos quitar o sea, rapidísimo, que eso pues a lo mejor se los enseñaré en otro video. Pero así trabajamos un poco lo que es la capa de alta frecuencia, que contiene como toda la textura, les digo, toda la parte que son granitos, cejas, pestañas, pelitos que se cuelan. Justamente les decía que no la ocupo en todas las fotos, justamente eso, porque se lleva pues buen tiempo, entonces no le voy a dedicar como 2 horas a una foto, o a lo mejor a un book en el que tengo que entregar 15 fotos o 10 fotos. Entonces son como fotos específicas que a lo mejor va a ser como pues una portada, quiero como a lo mejor una foto buena para mi portafolio, no sé. Entonces es una técnica muy buena, pero pues también hay que saber como cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, yo no ocupo separación de frecuencias cuando disparo a 1.8, o sea, porque no tengo detalle, o sea, sí, pero nada, o sea, es mínimo. Entonces me hace más fácil corregir directamente de capa. O sea, obviamente no sobre mi capa fondo, duplico, pero trabajo directamente sobre mi capa duplicada con pincel corrector puntual o parche o con lo que quiera trabajar. Obviamente ya de F8 para arriba 100%, y dependiendo también del caso, pero trabajo mucho separación de frecuencias. Entonces pues esa es la manera en la que se trabaja la alta frecuencia, que es la textura. Si nos vamos a la capa de baja frecuencia, aquí que hay que corregir, pues literal cambios de tono, de luminosidad, de colores, que es justamente lo que quiero. Entonces hay también muchísimas y diferentes formas de trabajar baja frecuencia. En esta pues nada más vamos a ver una, pero podemos trabajar con pinceles, con desenfoque gaussiano, con colores, hay muchísimas formas, y es justamente lo que les decía, o sea, literal es como una técnica. Entonces nosotros hay que encontrar como la manera en la que nos sintamos como más cómodos, o sepamos como con qué tipo de foto aplicar qué separación de frecuencias, bueno, qué técnica de separación de frecuencias para alta, qué técnica para baja. Entonces, bueno, desenfoque gaussiano. Entonces, si justamente lo que quiero es esta parte de unificar colores, que la luminosidad, o sea, arreglar como toda la parte de luminosidad, dejen cambio esto, arreglar toda la parte de colores, luminosidad, pues voy a trabajar como, pues sí, mezclando literal todos los colores para que las transiciones de estos sean como más relax. Entonces vamos a seguir. Bueno, esta parte de arreglar como
nuestra capa de baja frecuencia. Normalmente la ocupo con mi herramienta lazo. En desvanecer lo mismo, va a tener que influir dependiendo de cada imagen. En esta imagen voy a poner un radio o 20 píxeles de desvanecimiento para cuando seleccione una parte, mi contorno esté desvanecido 20 píxeles. Entonces, normalmente lo que hago es, por ejemplo, agarro mi herramienta lazo y selecciono esta parte. Voy a dividir mi cara, o bueno, la cara de la modelo en partes. Por ejemplo, voy a dividirla en frente, nariz, barbilla, a lo mejor brazos, dedos. La voy a dividir en partes. ¿Y esto por qué? Porque voy a aplicar desenfoque. Voy a aplicar desenfoque en algunos, bueno, en esta técnica, o la que voy a aplicar ahorita, voy a aplicar desenfoque de movimiento. Entonces, justamente aquí voy a decidir hacia dónde va a ir mi desenfoque. Hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, o un poquito inclinado. Y es aquí donde entra como esta parte cool de esta técnica. ¿Y por qué dividir el rostro? Hacia dónde va como la piel, o hacia dónde va la textura, por ejemplo, del pómulo, hacia dónde va, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, o hacia dónde va como esta textura natural de la piel. Pues va, digamos que de aquí hacia el labio, ¿no? Que es también, por ejemplo, la forma en la que maquillan las maquillistas, que también es un tema como súper importante, bueno, para nosotros como fotógrafos o para los retocadores, o sea, saber por lo menos conocimiento básico de maquillaje. Yo estudié un curso de maquillaje, no maquillo, pero pues por lo menos para saber bien qué onda, qué es lo que quiero, qué le hace falta a la modelo, o por ejemplo a esta onda de retoque me ayuda muchísimo. También les recomiendo tomar un curso de retoque de maquillaje, les va a ayudar muchísimo. Entonces, si la piel del pómulo va de aquí hacia aquí, voy a tratar de imitar con esta bolita que representa el ángulo, más o menos como de aquí a aquí, como este ángulo, que más o menos es este. Entonces, esto que significa distancia en píxeles, lo voy a tomar como que tanto quiero que se mezclen estos colores que están aquí. Voy a dar control H para ocultar las hormiguitas de mi selección y voy a dar en previsualizar. No sé si se alcanza a ver un poco cómo se mezclan los colores. A lo mejor si me acerco un poco, sí se note. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, voy a dar cancelar para quitar esta selección que está cerca de la nariz, que me manchaba un poco. Entonces voy a volver a venir a filtro, desenfoque de movimiento, y ahí sí, voy a dar un desenfoque de a lo mejor, pues que como unos 150, 140 píxeles, que es cuanto quiero que se mezclen los colores. Voy a venir ahora, por ejemplo, a la nariz y voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar como la parte de la nariz y lo mismo, venirme a filtro, desenfoque de movimiento, y hacia dónde va la textura natural de la nariz, pues va de arriba hacia abajo. Obviamente, o sea, va de arriba hacia abajo, pero si la modelo está así, la textura no la voy a poner en 90 grados, la voy a poner de acuerdo a mi fotografía, pero entendiendo que si va a 90 grados y la modelo está así, pues la voy a poner pues, a 0 grados. Entonces, más o menos la nariz está ahí, y voy a ahora pongo como que tanto quiero que se mezclen los colores en mi distancia en píxeles. Por ejemplo, ahí se nota muchísimo cómo se mezclan los colores, por ejemplo en el brillo de la punta de la nariz, que si se fijan difumina bastante.
Que digo, a mí no me molesta ese brillo, de hecho me gusta muchísimo, pero en algunos casos puede ser contraproducente, que llame muchísimo la atención y robe la vista a otro punto que no queremos. Entonces, por ejemplo, aquí a lo mejor voy a darle cancelar y me había salido un poco, entonces voy a, ahí está. Que no esté tan pegado a los bordes, si no les puede pasar que se contaminen los colores de afuera. Entonces desenfoque de movimiento y igual más o menos creo 140 píxeles, está increíble. Le doy OK. Me voy ahora, no sé, por ejemplo a esta parte de la barbilla. Selecciono la barbilla, lo mismo que les decía, tratar de evitar bordes o contornos de otra parte del cuerpo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que no vayan a seleccionar y aquí a lo mejor tantito de dedo o se pasen. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Pues por ejemplo, si nos venimos aquí a desenfoque de movimiento, no sé si se alcanza a ver. Cómo se mete cierto color blanco. Este color blanco, ¿de dónde es? Pues del fondo, obviamente. Entonces cuando pasa eso se meten ciertos colores. Entonces es lo que voy a evitar, que nada más se mezclen los colores de la parte de la textura que yo quiero. Hacia dónde va la textura de la barbilla, pues obviamente va hacia los lados. Entonces voy a hacer eso. Desenfoque de movimiento. Voy a tratar de imitar el ángulo en el que está. No sé si se alcanza a ver. Le doy OK. Y digo, hemos estado platicando muchísimo en el video, pero no sé si se alcanzan a ver los cambios. Por ejemplo, con esto que es, digo, no hemos hecho literal nada, nos falta muchísimo trabajo, pero se ve muchísimo cambio. Y pues bueno, eso fue todo del video, o cómo es fragmentar una foto para hacer separación de frecuencias. Y pues algunos tips que les podría dar para que mejoren su separación de frecuencias es pues armarse de una acción para hacer separación de frecuencias, en donde a lo mejor nada más le den clic a su capa fondo, le den accionar la acción y solita se las desfragmente. Haga duplicar su capa 2 veces, la primera o sea que les mande al desenfoque, ustedes escogen el desenfoque, activar la segunda, la pongan en modo de fusión luz lineal, o sea que esto que a lo mejor no es tan tardado desfragmentarla, pero que nos lleva a lo mejor 2 minutos, ahorrarnos esos 2 minutos, ya que va a ser o se pretende que sea un trabajo como más larguillo. Entonces entre más tiempo nos podamos ahorrar, pues 1000 veces mejor. Entonces pues les recomiendo que se armen de una acción para separación de frecuencias. Pues les recomiendo que también practiquen con todas las herramientas, por ejemplo parche, pincel corrector puntual, pincel corrector, y ustedes vean con cuál les acomoda o para qué parte del cuerpo les sirve más. También les recomiendo pues no trabajar, por ejemplo, separación de frecuencias para todas las partes del cuerpo por igual. O sea, por ejemplo, en la misma separación de frecuencias o en las mismas frecuencias, trabajar el pecho, trabajar las manos, los dedos. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, cuando preparamos las capas, cuando preparamos, por ejemplo, la de baja, nos fuimos a desenfoque y desenfoque gaussiano. ¿Cuál fue nuestro punto de referencia para el desenfoque gaussiano? Pues fue el rostro. Entonces, justamente no son los mismos valores o el mismo detalle que tiene, por ejemplo, el pecho o los dedos. También es un error súper común. Yo, por ejemplo, en esta foto trabajaría separación de frecuencias para cara, separación de frecuencias para manos o para cuerpo.
A lo mejor si hay piernas, separación de frecuencias para piernas. Entonces les recomiendo como utilizar separación de frecuencias para diferentes partes de que quieran trabajar. Les recomiendo también muchísimo jugar con Dodge and Burn, que es un tema que les digo está brutal, o sea, cambia como completamente la imagen. Bueno, es otro punch muy duro, me encanta Dodge and Burn, pero también hay como muchas cosas que no se hacen como bien, o no se entiende como bien qué es Dodge and Burn. O sea, no se entiende desde la teoría para llevarlo a la práctica. Entonces, pues eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco. Si me faltó explicarles algo o no entendieron, déjenmelo en los comentarios y pues trataré de responderles como para que esté un poquito más claro. Y pues nada, síganme en mi Instagram, que ahí está muchísimo de mi trabajo. Les voy a dejar como mi Instagram por aquí o por aquí. Y pues suscríbanse, díganme qué temas les gustaría como que viéramos. Y pues nada, chao.